Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bendiciones a todos, Shalom. Acá estamos una vez más con el análisis de edificio en deconstrucción, ¿sí? Edificio en deconstrucción, ¿sí? Es un jueguito de palabras ahí. Pero lo que estamos viendo, hermanos, hasta ahora, es que lo que está enseñando en ese video Eliud del canal El Remanente de una Fe Inteligente es que todo lo contrario a lo que ustedes están leyendo las escrituras, en la Biblia, ¿sí? Aunque esté en la Biblia, usted esté leyendo que Israel, ¿sí? Sale de Egipto, clama a Yahweh, sale de Egipto, es liberado por Moisés, ¿sí? Yahweh libera a su pueblo, ¿sí? ¿Por qué lo considera su pueblo? Porque ese pueblo tenía la fe de Abraham, la fe de Isaac, ¿sí? Y la fe de Jacob. Por cuanto así dice Génesis, ¿no? Que Abraham iba a enseñar a sus hijos, a sus generaciones después de sí, que anden en los caminos de Yahweh. Y nosotros en las Escrituras leemos que el Todopoderoso saca a Israel de Egipto, ¿sí? Y les da sus mandamientos, ¿sí? Y esa fe la sostiene como con la época de Moisés como la de Josué, siguen teniendo esa misma fe, ¿sí? Y está esa advertencia de parte del Todopoderoso que cuando entren en la tierra de Canaán, que no se desvíen, miren, no se vayan a desviar vuestros corazones, no sigan a los ídolos, no pregunten cómo adoraban ellos, ¿sí? Eso está registrado en las Escrituras, cosa que era una advertencia para que se cumpla una profecía, porque Israel iba a ser esparcido hasta los confines de la tierra. Si ya ahí se estaba avisando, por cuanto el corazón de Israel divagaba, siempre había un remanente. No podemos meter a todos en la misma bolsa, ¿sí? Pero bueno, Eliud dio muchas cosas por sentada, ¿sí? La Biblia dice que, ¿sí? Dice por un lado, Saúl cuando lo perseguía a David, que David era politeísta. Esas son las cosas que él dijo, aunque en la escritura nosotros veamos todo lo contrario, ¿sí? Para él David adoraba muchos dioses. Y así terminó hablando de una familia, ¿sí? De papá Dios, mamá diosa y los dioses hijitos, ¿sí? Papá papá él o papá Noel. Bueno, papá él, mamá Ashera, ¿sí? Eh, y bueno, esas cosas, hermanos, son doctrinas, pero no son doctrinas bíblicas, ¿sí? ¿Por qué se está enseñando? ¿Por qué se enseña así? Porque toda doctrina es una construcción de pensamientos que tiene que sustentar lo que se dice, ¿sí? Una persona me estaba preguntando, ¿sí? Sobre eh, que Yahweh, ¿de quién era Dios? ¿Era de los cananeos? ¿De quién? Al final, ¿no? Hermanos, fíjense la confusión que está generando este video. ¿Por qué? Porque yo les digo, una cosa es lo que dice la Biblia, una cosa es lo que dicen los escritos, las escrituras, ¿sí? De inspiración divina, y otra cosa es lo que dice Eliud, totalmente opuesto, porque las doctrinas de hombre y doctrinas de demonios se oponen a la sana doctrina, ¿sí? Así que bueno, continuemos ahora con el análisis y obviamente no cortamos nada, ¿eh? Sí ponemos pausa, retomamos de donde habíamos dejado el video anterior y continuemos este análisis viendo las cosas que se están diciendo. Sí, pero él lo Pero pone como si fuera edical, algo así, escondido. pero Era de él. me imagino de él. Los hijos, señor de los las nombres de los hijos de David son nombres de ídolos. Que hablan entonces que David tenía un corazón conforme a Elohim. Muy bien. Una vez más, recuerden lo que les estoy diciendo. Los israelitas son un pueblo que pasó de ser un pueblo politeísta a un pueblo luego enoteísta, o también se le dice monolátrico, es decir, un... Bueno, estas son algunas cosas que pasé por alto. Ahora cuando yo las vuelvo a escuchar, claro, hay una chica que le pregunta, ¿por qué habla entonces la Biblia de que David tenía un corazón conforme al de Dios? ¿Sí? ¿Por qué habla eso? Y él dice, muy bien, y no responde, y empezó a hablar de otra cosa, ¿sí? ¿Se entiende? Empezó a hablar de otra cosa, porque él tiene un hilo, tiene una idea, ya hay un discurso, algo que va a hablar, no me lo desvíes, ¿sí? No me lo desvíes porque yo estoy acá tratando de enseñar del papá Dios, mamá diosa y los diosesitos, ¿sí? Que eran 72, dice, según la tradición judía.
72 hijos, ¿sí? Pero no son tantos. O sea, si usted busque en la Biblia algún personaje que se llama Ymer, ¿sí? Ymer. Ese sí que tuvo hijos. Bueno, sin desviarnos del tema, a ver, continuemos. Son un pueblo que pasó de ser un pueblo politeísta a un pueblo luego enoteísta, o también se le dice monolátrico, es decir, Monolátrico era un la pueblo, palabra. un pueblo politeísta es un pueblo que adora muchos dioses. Para ellos el dios del cielo, el dios de la tierra. Por ejemplo, ellos tenían el dios de la lluvia, se llamaba Baal. La diosa de la tierra era Asera. El dios de la guerra se llamaba Yahvé. Por eso es Yahvé de los ejércitos. Era el dios de la guerra de ellos. Y el dios de los dioses se llamaba El. Bueno, ven esa doctrina. El dios de los dioses se llamaba él, dice. Se llamaba él. Bueno, resulta que él es un título, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo lo traduzco en hebreo. Él igual a Dios, ¿sí? Dios juez, ¿sí? Escuchen, la palabra Dios no tiene parentesco con Zeus, porque por ahí alguno me está observando esas cosas. Estudiando y analizando la etimología de la palabra Dios, Dio, no tiene nada que ver con Zeus, ¿sí? Pero bueno, a nosotros, a nuestro oído nos suena parecido, ¿sí? En nuestro idioma latino. Pero más allá de eso, Él es juez, el juez sobre todo, el soberano sobre todo, ¿sí? El poderoso, Él. De ahí viene la palabra Eloah, que se traduce como Dios, ¿sí? O Elohim, ¿sí? Que es dioses, o un plural majestático de Dios, de Él. Entonces, Él no era el nombre de ningún dios, ¿sí? Por eso es que Daniel, Gabriel, ¿sí? Tienen Él quiere decir de Elohim, Emanuel, Emanu, con nosotros, Él, ¿sí? Dios con nosotros. Entonces, en la teología, ¿sí? Atea, Él era el nombre del papá, ¿sí? Y resulta que papá no era él, o sea, en sus teologías, ¿no? En sus teologías estoy hablando. ¿Sí? Eso no tiene nada que ver con las escrituras. Pero sí, Él es una palabra hebrea que se refiere al Todopoderoso. Y en el video anterior yo les mostré también que en las escrituras el Altísimo es Yahweh, ¿sí? El Altísimo, el único digno de toda alabanza y adoración, es Yahweh, ¿sí? Así que... y en otro video voy a hacer, después de esta serie de mensajes, ¿sí? De serie de análisis, voy a hacer un video, quizá un video bastante contenido, explicando por qué yo le digo Yahweh, ¿sí? O Yahweh, ¿sí? Y eso va a estar interesante, así usted entiende los por qué digo lo que digo. Pero de todos modos, hermano, ese Yud, Hei, Bab, Hei, a ese mismo me estoy refiriendo. Continuamos escuchando un poquito más y vamos a seguir con el análisis de todas las cosas que dijo. Sí, vamos a tratar de avanzar un poco más, ¿sí? Y le decían el Elión, que es el Dios Altísimo. En Deuteronomio 32, que es uno de los pasajes más viejos de la Biblia, escritos más antiguos, dice, el Elión dice que repartió la tierra entre todos sus hijos. Y eso viene en un cántico de Moisés, al cual en las traducciones más recientes le ponen que repartió la tierra entre el pueblo de Israel, refiriéndose a la tierra prometida. Pero en realidad originalmente ahí no dice eso. Ahí lo que dice que repartió toda la tierra en general. Y bueno, ahora sí, para comprender Deuteronomio 32, nosotros dejemos que la Biblia se explique a sí misma, ¿sí? Que a él le tocó por repartición, le tocó Israel, a Yahweh, ¿sí? O él eligió. Él fue el que eligió para sí mismo. Por eso yo les digo, Eliud, el concepto que él tiene es que el Elión, o sea, el Todopoderoso, el Altísimo es uno, y Yahweh es otro, ¿sí? Yahvé dice, Yahweh es otro. Entonces, entre el Elión y Yahvé, el Elión le dio a Yahvé, y a Yahvé le tocó, ¿sí? Israel. Donde las Escrituras, repetidas veces, dice que él, el Elión, Yahweh, es el Elión, ¿sí? Él es el Altísimo, y él eligió a Israel. Él eligió a Israel, ¿sí?
Por eso en algún momento yo veo que a veces el desconocimiento te hace ser ignorante, ¿no? Y bueno, es así, ¿sí? Entre sus hijos, y sus hijos son 72 y son los dioses. Por eso es que había 70 y tantos idiomas según la tradición judía decía. Y cada uno de los dioses representaba una nación distinta. La historia de la Torre de Babel relata cuando los dioses bajaron a la tierra y cada uno tomó a una de esas naciones como pueblo. Entonces no son los ángeles que bajaron, son los hijos de Dios. Cuando dice los hijos de Dios son los dioses, es los dioses menores del Elión. El Elión es el número. Los ángeles caídos, ¿no? Esa es una interpretación mucho más posterior. Yo quiero que usted note y preste atención a esa expresión, a esa palabra, interpretación. Porque le preguntaron, ¿esos son los ángeles caídos? No, no, esa es una interpretación posterior, porque la interpretación original era esta. Intérprete, interpretación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque están interpretando Bereshit, ¿no? Interpretación. Ay de vosotros, intérpretes de la Torá, ¿sí? Porque desvían guías ciegos, ni ellos se salvan ni dejan que otro se salve, ¿sí? Entonces, ¿qué es un guía ciego? Alguien que si no tiene claro las cosas y te está guiando y vos lo estás siguiendo, bueno, ¿sí? Donde caiga ese vas a caer vos también, ¿sí? La interpretación original de todo esto tiene que ver con que había entre el panteón de los israelitas o de los pueblos cananeos, los israelitas eran cananeos, el panteón, cuando digo panteón me refiero al congreso de dioses que tenían, ellos tenían una estructura jerárquica, donde había un dios hombre y una diosa mujer. Bueno, yo creo que acá está el principal problema. Cuando habla de los dioses cananeos, ¿sí? Sabemos que en la tierra de Canaán no solamente habitó Israel, ¿sí? Y que cuando iban a entrar a la tierra de Canaán se les advierte de que cuidado con irse en pos de los dioses cananeos, ¿sí? Entonces, eso que está mencionando Eliud tiene que ver con la tierra de Canaán y con los cananeos con los que habitaban ahí, los jebuseos, los feneceos, todo lo feo, ¿sí? Pero, no por eso quiere decir que Israel era politeísta, porque justamente la Biblia es evidencia de que no, ¿sí? No era politeísta, que sí cierta gente se inclinaba su corazón hacia los dioses de esos lugares, porque se fue advertido eso, pero no todo Israel fue así, ¿sí? O sea, siempre hubo un remanente que no, pero la característica de Israel, ¿sí? Es lo que muestran las escrituras, ¿sí? No lo que te dice Eliud. Okay. Otra vez, escuchen lo que voy a decir. Nada de lo que les estoy diciendo tiene que ver con que esto es lo que tú debes creer, ni tampoco les estoy diciendo que esto ha sido cierto. Fíjense, esta es la clave. Al igual... Ok, lo que le quiero mostrar es que fíjense hermanos que dicen, no te estoy diciendo que esto es lo que tú debes creer. Pero minutos antes dijo, aunque no me lo crean, David era politeísta. Aunque no me lo crean, eso es una imposición, aunque no me lo crean. Y ahora dice, no te estoy diciendo qué es lo que tú debes creer, pero aunque no me lo crea, David era politeísta. Que tú cuando conociste de Jesús y hoy conoces a Jesús como Yeshua y miras para atrás y dices, mi corazón era sincero. Pero el concepto como creía yo en él era un poco diferente. Exacto, mi corazón era sincero, pero yo todavía no miraba todo el panorama. Conforme he ido viendo el panorama, el Eterno me ha aclarado las cosas y hoy volteo para atrás y digo, híjole, ¿por qué creí eso? No. Cuando veas todo el panorama vas a decir, híjole, ¿por qué creí eso? Sí, no sé qué quiere decir híjole, ¿eso qué es una expresión mexicana o qué es? Por favor, en los comentarios díganme por favor qué significa. Híjole, pero ¿por qué creí eso? Cuando veas todo el panorama, ¿qué es todo el panorama? Y bueno, según Eliud, es lo que te está mostrando ahora, es todo el panorama. Que las escrituras no son inspiradas, que Moisés no escribió la Torá, que David era politeísta, ¿sí? Que, les digo, David pudo haber tenido unos cuantos errores, ¿sí? Pero las escrituras dejan bien en claro que David no era politeísta. Las escrituras dejan bien en claro el pecado de David, ¿sí? Y lo que era David, así también como lo que era Salomón. Pero, en el caso de David,
las escrituras también dicen que él no era politeísta, no dicen que él era politeísta. Bueno, esas son las afirmaciones. Pero es tener claro el panorama, ¿sí? Como dice Eliud. No se trata de que el concepto primero estaba bien hecho, estaba sincero, porque era la forma en la cual trataban de entender la divinidad los israelitas, pero fueron evolucionando hasta que encontraron la clave de, ya sabemos cómo se hace todo. Lo que ellos creían fue evolucionando hasta llegar a lo que ahora creen, ¿sí? Entonces es algo que fue evolucionando. ¿Se dan cuenta el lenguaje que utiliza? Evolución, evolución. Y eso lo noté, lo remarqué ya en los primeros videos. Utiliza mucho la palabra evolución y el concepto de relatividad, ¿sí? Que la fe es relativa. La inspiración también. La inspiración, cuando te dice, sí, inspiración, pero no como la que creemos. ¿Sí? ¿Cuál la que él te quiere enseñar? ¿Sí? Esa inspiración divina. ¿Sí? Eso está exhibiendo la doctrina. Por eso yo les digo, en cualquier momento sale a la luz. Está saliendo a la luz, está mostrando la doctrina y a los maestros que él escuchó. ¿Sí? ¿Qué maestros escuchó? Ateos evolucionistas. Y fue cuando entendieron que es lo que hoy nosotros creemos. Pero es que así fue. Originalmente ellos pensaban, como tribus ahí en medio de las montañas en Canaán, que había un dios llamado El y una diosa, su esposa, llamada Acera. Para los israelitas viejísimos del tiempo de los jueces, esos eran sus dioses. Entonces ellos decían, no, pues hay un dios y una diosa. Y como son dios y diosa, tienen hijos. Ellos pensaban que era así. Entonces tenían un hijo que era el dios Yahvé, o Yahweh, que era el dios de la guerra. Tenían una hija, o otro dios Chemos, el dios Moloch, el dios Baal. Todos esos otros dioses eran como que segunda categoría. Eran muchas tribus solas allí que no tenían, ellos no tenían forma de poder entender más allá de lo que ellos ya creían como tradiciones. No tenían una adoración establecida, no tenían una religión oficial estatal, no tenían un ritual de cómo poder ellos adorar a sus dioses. Solo tenían dioses a los cuales ellos decían, pues aquí se adora eso. Dice, originariamente ellos pensaban como tribus ahí en medio de las montañas, que hay un dios, de las montañas de Canaán, ¿sí? Que hay un dios él. Miren, aunque las escrituras te muestren que la fe de los israelitas vienen de antes de que entren a la tierra, Eliud te dice, no, que la fe fue ahí en la tierra. Cuando en la tierra había diferentes naciones que fueron expulsados, y la mayoría, ¿sí? Y algunos quedaron, pero esos que quedaron fueron para probar al pueblo, ¿sí? Porque ya se les dio instrucciones de que no se fijen en cómo adoran, en sus dioses, ¿sí? Que no vaya a ser que se incline tu corazón a ellos y les adore y ya se expulsado de la tierra, ¿sí? Y eso fue lo que pasó. Entonces, la fe de los israelitas no es la misma fe que había en la tierra de Canaán. Por eso es que la arqueología se equivoca cuando hace excavaciones y encuentran ruinas y encuentra cosas en la tribu de Canaán que adoraban a los dioses que dice Eliud, porque sí había eso, sí había eso, pero no eran los de Israel, ¿sí? No eran los de Israel. De hecho, en Canaán, antes de que entre Israel, había otras naciones, ¿sí? Había otras naciones. Pero bueno, esa es la confusión que tiene, y esa es la confusión que tiene la gran mayoría de los arqueólogos, ¿sí? Porque al no tomar en cuenta los relatos bíblicos, ellos sacan sus hipótesis, ¿sí? Que no son más que eso, conjeturas, ¿sí? Gracias y paz, hermanos. Bendiciones. Hasta aquí llegamos por ahora. Vamos a continuar en el próximo video porque está interesante este análisis, ¿sí? Bendiciones. Shalom.